Parece que hay nuevas noticias en torno al caso de Paloma y Josué y también declaraciones del abogado de la familia de Josué Salvatierra. Lo que dijo el abogado, que representa a la familia del adolescente, ha adelantado bastantes cosas y ha dicho que pudieron haberlos matado por odio. Al menos 2 personas serían los autores de los hechos según estas declaraciones. Ahora vamos a verlas en esta ocasión en esta radio. Y bueno, también el señor Osorio estuvo en un programa radial llamado Tiempo de Policiales y dijo que el robo pasó a un segundo plano, que hubo mucha violencia, mucha hazaña, especialmente las lesiones observadas en el cuerpo de Paloma Gallardo. Esto es lo que se asegura. Por un lado tenemos a Josué, que no tuvo tanta hazaña, y luego el cuerpo de Paloma sí se encontró con ese ensañamiento brutal, según lo que están comentando de lo que han podido acceder de los informes de autopsia. Obviamente fue un crimen muy violento que puede tener un tinte de odio, de ensañamiento por cómo estaban las víctimas, y así recibió muchas más agresiones Paloma que Josué. De hecho, lo que se desliza es que el motivo del ataque podría estar relacionado con el hecho de ser lindos. Y esto es un poco lo que dice de que participaron 2 personas, que no descarta que haya más involucrados, y señala que las víctimas fueron asesinadas en un descampado aislado, que el tema de las cámaras de seguridad, vigilancia vecinal, etcétera, era bastante complicado, obtención de pruebas visuales directas o testimonios inéditos que pudieran llevar a la detención de ciertas personas. Y de hecho estos abogados lo que dicen es que actualmente se investiga a personas que estuvieron en la escena de los hechos en el horario en el cual se presume que ocurrieron los crímenes. Y aclara que algunos sospechosos ya están bajo control y que el otro día lo que decían en prensa es que habían ido a su casa, habían hecho algunas pericias y lo que se está esperando son resultados de pericias químicas de sangre, de ADN, que son esenciales evidentemente para conectar los autores con el hecho. La causa, estos abogados dicen que está encaminada, que están recopilando pruebas testimoniales, documentales, informativas y haciendo el relevamiento de las cámaras de seguridad. Lo que pasa es que se descarta que en las imágenes forenses se vea una huella de zapatilla en la ropa de las víctimas. Todo esto como había trascendido en versiones previas. Lo dijo Dieguez, vamos a ver qué es lo que dice actualmente en esta nueva entrevista que vamos a ver hoy, pero Osorio asegura que no, o sea, lo descarta que haya esa huella de una zapatilla que se vio en algunos programas de televisión, y él dice que según las imágenes que tiene de la causa, dice que no advierte ninguna huella ni en la ropa ni en el cuerpo de los chicos. El abogado explica que, o sea, en este caso Aníbal Osorio, ahora vamos a ir con Dieguez, pero él explica que aún no se determinó el móvil concreto, que por eso la investigación prioriza seguir una línea clara antes de dispersarse en diferentes hipótesis, y comenta que tal vez lo del móvil del crimen lo dejásemos para el final, porque si partimos por investigar cuál es el móvil nos dispersaríamos. Aunque evidentemente pues mucha gente aseguró que el móvil era narcomenudeo, que vieron algo, que había actividades ilegales dentro de esa zona y que ellos vieron algo indebido, ¿no? Pero pues es una teoría o un motivo más que aseguraron al inicio de este caso. Así que veremos cómo queda todo esto, los informes de la Policía Federal, que ni siquiera detectaron pruebas de comercialización en aquel lugar, así que los vecinos de hecho negaron que allí se vendiesen sustancias. Entonces es tremendo como en medios de comunicación estaban asegurando esto y ahora que han preguntado dicen que no. O sea que literalmente allí no se vendía nada y allí en ese lugar no pasaba nada, cuando literalmente hay imágenes o de archivo de televisión de vecinos diciendo que allí pasaban cosas terribles, ¿no? El padre incluso de Josué dijo que había habido un crimen o un chico que había fallecido en esa zona. Bueno, son cosas tremendas que vamos viendo con el caso de Paloma y Josué y que nunca entendemos, incluso después del cortometraje de la familia, o sea, de Omar Gallardo, que madre mía, vamos a ver esto. ¿Crimen de odio? ¿Creéis que ha sido así? Vamos a comentarlo ahora. Este es Carlos Dieguez. Y obviamente,
si hay una imagen de que es una persona, ahora nada creo yo que tengan que ver con el hecho. Supuestamente los sitúan en la cercanía del lugar, pero hay que tener en cuenta que son personas habitué, ¿no es cierto?, y que permanecen en la zona. Yo creo que un dato que, habiendo ido al lugar y viendo un poco cómo fue, ¿no? Para poder entender qué pasó, también fuimos al lugar a ver. Y cuando uno piensa en matarlos a piedrazos, ¿es un acto de precariedad del delito o en realidad en ese lugar pegado a la ruta es una forma de evitar que si uno tira tiros, probablemente se sientan, están muy por la ruta y eso intenta correr el eje de la discusión, ¿no? Pues si aparecen asesinados con revólver, en cambio con las piedras pareciera que son un montón de precarios, de personas de consumo, abandonadas en la vida. Ahora la pregunta que sigo haciendo es, esa hipótesis no cierra si uno piensa que se esfumaron en el aire, ninguna cámara los toma, o sea, conocen las cámaras, ¿no? Por dónde salen, aparte por la cantidad de sangre que había en el lugar, eran personas que estaban ensangrentadas cuando se van. Totalmente. Y bueno, uno de los candidatos que los ven, lo toma una de las cámaras. Corriendo. Es que madre mía, o sea, con todos los golpes que hubo y ese ensañamiento del cual hablamos al inicio del vídeo, ¿cómo puede ser que no los pillaran de ninguna de las maneras? O sea, que no hubiesen cogido huellas en otros lugares del campo, incluso el cómo fue su salida. O sea, es que me parece prácticamente imposible que no tengan nada. Es que estamos hablando de que dicen que se comete allí, que hay muchísima sangre, que los golpean hasta la muerte a estos dos chicos, y me dices que no hay ni un solo vestigio hemático en ninguna parte de ese campo, o sea, ni siquiera entrada, salida de un lado, de otro, norte, sur. Es que me parece prácticamente imposible. O sea, aquí hay algo raro seguro con la investigación de este caso. Una, o se hizo mal, o dos, o no se quiere investigar. A unas cuadras. Sí, a unas cuadras del lugar. Se presume, según un testigo, que venía con esa dirección de la escena primaria del crimen, es decir, del campito, y que misteriosamente se daba vuelta a mirar para diferentes lugares. Bueno, yo creo que una persona que va caminando, se da vuelta o que va nerviosa, puede ser por distintas circunstancias, eso no lo hace. Pero el testigo no dice que está ensangrentado. No dicen nada de eso. Con respecto a eso no dicen nada. Dice que se lo ve, que se da vuelta en varias oportunidades y que se lo ve que camina nervioso. Yo creo que eso no alcanza para ser responsable de semejante crimen a una persona. Eso lo entiendo yo. Con respecto a de matar con las piedras, yo creo que tiene que ver con un crimen de odio, con un crimen racial, con un crimen que tenga algo que ver ligado con la venganza. A la venganza, a lo religioso, ¿sí? Conforme la fuerza, la descarga, las broncas que se ejerció sobre las... Ojo, primera vez que escucho un abogado de las dos partes hablar de crimen religioso, algo que venimos escuchando un poco por aquí en todo este tiempo, pero dice eso, que hay una venganza de modo religioso. Ojo, entrevista que rescatamos por aquí, actualmente tiene 70 visualizaciones. Bueno, vamos a intentar aupar un poco esta charla aquí de Dieguez, porque me parece declaraciones importantes que ha hecho por aquí en este programa, de una radio de la barriada en Florencio Varela. Venganza. A la venganza, a lo religioso, ¿sí? Conforme la fuerza, la descarga, las broncas que se ejerció sobre las víctimas. Eso es lo que entiendo yo. Yo no conozco, por lo menos en todos los años de experiencia que tengo, de que un fisura mate gente. A ver, cuando yo voy a ver a mi tía en pleno Palermo, veo que hay gente que duerme en los ingresos de los bancos, donde están los cajeros. Claro, que está, por lo general está cerrado, son zonas techadas y eso, personas que duermen ahí, que alcanzan colchones y que al otro día a la mañana se van, y que yo sepa no roban a nadie ni atacan a nadie. Por ahí alguno que está en una situación de estrés puede llegar a tener una discusión con otro
que está en la misma condición de calle, pero no pasa de ahí. Yo no conozco que maten gente de esa manera. Y cuando uno piensa, a mí me llama mucho la atención cuando uno piensa la saga de testigos, ¿no? Digo, para enumerar, el señor que hacía una vereda y ve que alguien pasa en bicicleta y revolea una bolsa a otra montaña de basura y dice, no, yo vine a la comisaría a denunciar que vi eso porque, claro, puede ser los celulares de los chicos, que no eran. Pero aparece el hermano de la policía. Claro, y bueno, eso tiene más tinte de que, como es para mi forma de entender y según mi experiencia, debe ser algún celular que encontró la policía por la zona del crimen y lo tiró descartándolo pensando que podía guardar relación con la causa. Ahí podemos sumar. Ya, ¿y los móviles se encontraron o no se encontraron realmente? Lo que dicen es que no, pero hay testigos que aseguran que sí los encontraron al inicio. Entonces es una contradicción en sí misma esas cosas. Hay un relato realmente asombroso del abogado Eddie García, también ex miembro de la bonaerense, que va a ver a su mamá y encuentra una vecina que tiene una conocida que le dice quiénes son los asesinos. Sí. Y ahí se inicia, ya aparte de los que duermen en situación de calle, la investigación sobre dos más, y después aparece el hincha de defensa que le quiere robar la bicicleta, y así vamos sumando llamativos personajes, todos llamativos personajes que intervienen para fortalecer la hipótesis de, no, estamos ante un intento de robo en manos de gente con problemas serios de consumo. Realmente no cierra por ningún lado también los testigos que aparecen. De ninguna manera, José, a ver, vuelvo a insistir con esto. Personas en situación de calle, personas que tienen problemas hasta, digamos, psiquiátricos, que tienen que ver, guardan relación directa con el consumo, ¿no es cierto? Por la problemática que están viviendo. Personas que son habitués del lugar, personas que nunca hicieron ese tipo de crimen. No tiene, para mí entender, no tiene ningún tipo de relación con esto, con la mecánica del crimen. Bueno, ojo, esto, Diego literalmente está diciendo muchas cosas que nosotros hemos comentado por aquí en infinidad de entrevistas y de vídeos que hemos hecho sobre este caso a lo largo de estos 2-3 meses. Y ese tipo de problemática de la cual se habla, de las fisuras, etcétera, que algunas palabras que conocemos también a raíz del caso y de comentar cosas de la Argentina, nosotros decíamos que no tenía mucho sentido el cómo se habían dispuesto los hechos y el cómo se había cometido el crimen en cuanto a la tipología del mismo para las personas o el conjunto de personas que estaban intentando decir que lo habían cometido, ¿no? Tenía más pinta de otra cosa, de otros tintes, ¿no? Ese crimen de odio que se dice, religioso. Luego, Osorio, ¿qué es lo que decía? Osorio decía racial, o sea, crimen racial. No sé muy bien a qué se refiere con eso, o sea, habría que preguntarle o tendría que ver un poco más a lo que se refiere, pero eso de que podría estar relacionado con ser lindos, o sea, con ser bonitos, eso no lo entendí muy bien. No sé si se refiere a los dichos de Omar Gallardo, de a mi hija la viol, etcétera, pero no sé, me parece un poco raro esas declaraciones, la verdad. Para mí entender, no tiene ningún tipo de relación con esto, con la mecánica del crimen, porque a ver, hay que matar a 2 personas a piedrazos, correr, modificar los cuerpos, depositar los cadáveres en otro lugar, venir al día siguiente, llevar 60 cubiertas contadas por los testigos, quemar el campo, que la quema del campo. Y yo creo que un delincuente común, primero que no está a la altura de la circunstancia para hacer semejante cosa, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, yo confío mucho en un sector de la justicia, confío ciegamente, y bueno, espero que esto se evalúe punto por punto, sabiendo de quién viene la información, ¿no? Carlos.
Sí, porque en verdad ahí tenemos como una parte en la cual primero está el crimen, el cómo se comete, si se usó un coche o no, luego que se quemaron ese campo. Son muchas las circunstancias que llevan a pensar en que no eran gente de calle quienes lo cometieron. Sí. Para hacer otra pregunta, así después damos paso, decimos a la audiencia que está la hermana de Josué Salvatierra, Julie, que también va a estar con nosotros en un ratito. Esta denuncia de Bustos Rivas, que pone en riesgo la labor de cualquier abogado, ¿no? Porque cuando uno es abogado y va a una audiencia con un fiscal, la única chance que tiene es que los testigos siempre sean del fiscal. ¿No? Uno no va con un grupo de amigos a hablar del fiscal. No, obviamente, aparte no te lo permiten, no te permiten ni siquiera pasar a veces con las víctimas, solamente atienden a los letrados. Es un sistema que es muy verticalista, muy rígido, y que bueno, es como vos decís, José, de acá en adelante por lo menos yo nunca más me siento hablar con ningún magistrado ni con nadie, porque claro, te ponen en una situación de desigualdad de armas. Totalmente. Donde vos estás solo, sentado como un pajarito, y vienen 7, 8 personas diciendo de que lo amenazaste al fiscal, lo amenazaste al juez, al secretario, lo que sea. No, totalmente una locura, un disparate. La Asociación de Abogados Penalistas prepara una movida muy importante a la Procuración General, y de ahí nos vamos a trasladar a la Corte para que esta situación se revea, porque, a ver, desde ya yo en mi tesis le bajé el tono totalmente a la credibilidad de los testigos, ¿no es cierto? Testigos que están en relación de dependencia, testigos que responden a una superioridad directa, como le dicen mi jefe, se hace llamar su jefe. Son los empleados de Bustos Rivas. Los empleados, exactamente, claro. Son los únicos testigos, yo estaba solo. Literalmente tienen el micrófono roto aquí, en este programa se escucha bastante mal. Sentado en una sillita como un chico de primer grado. Y menos mal que no dijo otra cosa. Pero bueno, al respecto también te quería decir que yo todavía estoy a tiempo de ampliar la denuncia contra él, obviamente. Y bueno, después evaluaremos si esta denuncia sigue para la Procuración General, ¿no es cierto?, por todas y cada una de las irregularidades que cometió en el ejercicio de la función como titular de la acción penal a cargo de una investigación tan grave con todas las irregularidades que pasaron. Si no reacciona la Fiscalía General, lo haré yo como corresponde, pero bueno, estamos primero viendo la posibilidad de que esto llegue a su fin, y de ahí en adelante veremos cómo procesalmente esto sigue, si es que sigue. Carlos, te agradecemos un montón la presencia, para que la audiencia entienda, Carlos Díez, el abogado de causas emblemáticas de esta ciudad, a donde el poder, por diferentes medios, formas o relaciones, está en el banquillo de los acusados, y desde nuestro punto de vista claramente es una respuesta de el poder a un abogado que decidió patrocinar la familia de las víctimas y meterse con el poder. Así que, Carlos, gracias por tu presencia, toda la solidaridad en este proceso tremendamente injusto y, como bien vos decís, de armas desiguales. Bueno, está bastante más tranquilo Carlos Dieguez, por lo que veo en esta entrevista, más de lo que había estado en televisión en otras ocasiones, pero la verdad es que un poco todo lo que estaba pasando con este señor diciendo que sí mentía por un lado, que sí había hablado con el gallego Zuzo, que fue recientemente fallecido, muchas cosas que había sobre la figura de Carlos Dieguez. De hecho, a nosotros al final nunca nos dio la entrevista, aunque sí nos sigue en redes sociales, sí que hemos hablado con él en bastantes ocasiones, pero al final nunca salió, nunca salió por aquí hablando. Es un placer. Gracias. Bueno, Carlos, por ahí, para arrancar un primer paneo de cómo ves vos la causa de la investigación del asesinato de Josué Paloma, en estas dos etapas que tuvo. Una primera etapa en manos de Bustos Rivas, después en manos del doctor Provisionato, pero ¿cómo ves vos la causa?
Bueno, en la primera etapa no hay mucho para contar, no hay mucho para decir, dado que ha habido bastante desprolijidad en cuanto a la recolección de la evidencia. Y bueno, después se hizo un relevamiento ya con el nuevo fiscal, el doctor Darío Provisionato, y a la espera de los resultados de ese relevamiento. Pero bueno, es una causa difícil, es una causa que está bastante, digamos, prematura a mi forma de ver las cosas. Todavía no tenemos una evidencia correcta para decir que estamos cerca de los autores. Hay dos líneas de investigación que están, una tomaría más fuerza que la otra, ¿no es cierto? Una tiene que ver con la... Vale, ojo con lo que va a decir aquí ahora mismo Carlos Dieguez, estad atentos. Primero, lo que dice es que hay dos líneas de investigación y una me parece que es la familiar. Ojo, Una tomaría más fuerza que la otra, ¿no es cierto? Una tiene que ver con la investigación del círculo familiar, lisa y llanamente, lo dije siempre. Esto no es nada en particular contra la familia, pero cuando hay un homicidio de estas características, siempre, de manual, se debe investigar a las familias, le guste a quien no le guste. Por otro lado, hay una investigación abierta también, que está dentro del radar de la investigación penal, de que habría la posibilidad de que haya sido un robo, ¿no es cierto? Yo no lo veo por ese lado, siempre lo mantuve, pero bueno, todo puede ser, habría que ver cuáles son los intereses, toda vez que hay una persona que es, digamos, ¿cómo se...? No sé, es que esto del robo que estamos aquí hablando ya se comentó, ¿no? Al inicio de este caso, pero sí me llama la atención que en esta pequeña entrevista que hace por aquí Carlos Dieguez, el abogado de la familia de José Salvatierra, habla de crimen religioso, de odio y de que hay una línea de investigación que es la principal que ellos están siguiendo, que es en contra de la familia. O sea, estamos aquí ya en un punto de no retorno. Se la puede llamar una puntera política, social, que depende del municipio de Florencio Varela, ligada a la señora esta Laura Viva, donde hace entrega de un listado de los futuros autores. Digamos, primero era un muchacho, después pasó a ser otro muchacho y ahora hay otros dos candidatos diferentes. ¿Qué hay de cierto con respecto a eso? No lo sé, yo no lo puedo determinar, porque el que investiga es el fiscal. Así que lo que estuvo a nuestro alcance como para poder evaluar distintas hipótesis y acercar algunos testimonios a la fiscalía, bueno, lo hicimos en tiempo y forma y estamos también evaluando otras cosas para llevar gente a declarar. Ahora, cuando uno piensa en la hipótesis, ¿no? La verdad es que la mayoría de gente yo creo que nos interesaría saber un poco de declaraciones de ciertas personas y esta gente de la que habla aquí Carlos Dieguez, por ejemplo, ¿no? Estos candidatos diferentes, un muchacho que supuestamente era el autor, luego el siguiente, el otro. ¿Qué es lo que se tenía contra esas personas? ¿Por qué se creía que ellos eran los autores de este crimen? No sé, es como que ya no sale nada en los medios de comunicación ni en prensa y un poco lo que sale son declaraciones como puntuales de algunos abogados. Los de Osorio, estas no sé si van a salir de Dieguez porque están en un medio, en una radio que ni siquiera es conocida ni nada. Y de hecho el vídeo no sé cuándo se sube, pero me parece que hace 2 o 3 días y casi nadie me había avisado de que esto había salido. Que habría sido un intento de robo y que estaríamos ante personas. Pues está claro que no fue una sola persona, estamos hablando de 2 o más personas, en eso hay como una coincidencia general, ¿no? De que sería más de una persona. Bueno, la tesis es que no pudo haber sido un solo autor, lo dicen los forenses, no lo digo yo. Yo acerco la prueba conforme lo que me van diciendo los facultativos, que son los que están en el tema, y bueno, dieron toda una explicación con respecto a la mecánica de cómo pudieron haber sido abordados y cómo pudieron haber sido asesinados. Ahora, cuando uno toma la hipótesis que algunos sostienen de intento de robo en manos de personas con muchas dificultades, con consumos problemáticos, ¿no?
que después uno llamativamente estaba internado al momento de los hechos, ¿no? O sea que se acusó a alguien que no estaba ni siquiera en la calle, estaba encerrado. Cuando uno piensa en esas características, ¿esas personas pueden organizar de tal manera para que no quede registrado en cámaras, para actuar como actuaron, para desaparecer y que las pruebas sean tan complejas de encontrar? ¿Eso no requiere una planificación, un grado de organización y planificación distinta? Bastante grande, sí. Bueno, es muy importante la pregunta. Por lo menos en lo particular yo entiendo que no, porque, a ver, de todos los muchachos denominados fisuras, como se los viene llamando ahí en la jerga y dentro del marco de la investigación, que fueron apuntalados por gente del municipio, buscaron un listado de personas que se encuentran en situación de calle. Ahora bien, analizando el comportamiento de cada uno de esos sujetos, a ninguno le da el perfil de asesino. Sí, quizás se pueden robar lo que se denomina en la jerga del rastrero, robarse una bicicleta, una prenda que está colgada en una soga de una vivienda. Claro, lo de las bicicletas, de hecho se habló que había como ciertas bicicletas que habrían sido robadas ese día y que habían pasado por allí, pero no sé si eso puede llegar a tener algo que ver con los hechos. Pero de ahí a cometer un doble homicidio, trasladar los cuerpos, modificar la escena primaria del crimen, incendiar la escena primaria del crimen, entre otras cosas que no se tomaron las medidas necesarias para prevenir eso, como por ejemplo una consigna policial, porque hay pruebas, esto lo dije muchas veces, hay prueba que es reproducible y otra que no es reproducible. No, sí, claro, si es que recuerdo a Ale Pueblas entrando allí a la zona, bueno, y él y otros periodistas y los vecinos, o sea, estaban allí pisando todo, o sea, literalmente estaban allí pisando la escena del crimen y no había nada, ni cordones policiales, ni la zona no estaba acordonada, para nada, o sea, es como estaban entrando la gente allí como perico por su casa. Por ejemplo, son evidencias que se levantan una sola vez y después no se pueden volver a reproducir, pero la mayor parte de las evidencias sí son reproducibles, es decir, hacer un nuevo relevamiento 1, 2 y 3 veces, las veces sea necesario, de la escena primaria del crimen. Bueno, nada de esto ocurrió. Lo que se pudo hacer fueron 33 días después con el doctor Provisionato, pero bueno, lo más importante que te podía llevar a una línea de investigación directa y más firme, con más certeza hacia los autores, nada de eso se pudo hacer. Por eso ahora la investigación, a mi entender, está en veremos y está difícil de esclarecer. Eran los primeros días muy vitales, ¿no es cierto? Claro, por eso yo coincido con vos, Carlos, de que cuando uno piensa cómo se quiere construir la hipótesis de 2 pibes con problemas de consumo, o 3, que son capaces de organizar un robo, de matar, pero también de desaparecer, ¿no? La cámara que los podía tomar era la que está bajo el ferrocarril, una cámara que funciona porque el ferrocarril necesita que funcione 24 horas, esa cámara no puede estar sin funcionar días, semanas, por ese lado no entraron. Claro, y de hecho, vos fíjate. Bueno, y esto es un poco la parte de la entrevista de Dieguez. Fuimos como de adelante hacia atrás para ir colocando las partes más importantes de esta charla, como siempre hacemos en este programa. Se llama Destapando la olla, la barriada 98.9 en Florencio Varela, que es donde sucedieron estos hechos, donde se encontraron los cuerpos de estos 2 chicos. Y nos queda también por analizar una entrevista que hicieron a la hermana de Josué, que creo que está bastante interesante y me parece que más o menos dura lo mismo que esta. Intentaremos mañana o pasado sacarla por aquí a la luz cuanto antes, pero sí que es cierto que esta me parecía importante, y también las declaraciones de Osorio, ¿no? Que van un poco en contradicción, por así decirlo, a las de Dieguez, ¿no? Aunque sí me llama la atención el tema de la segunda línea de investigación es el robo, mientras que Osorio dice que el robo ya pasó a un plano secundario.
y que el crimen está relacionado con el hecho de ser lindos. O sea, aquí cada uno dice una cosa, no sé, me parece tan extraño el cómo se están interpretando las cosas de este hecho y todo lo que falta por salir, y que no haya pruebas tan contundentes como yo decía, de esas manchas, etcétera, si podría haber rastros desde donde se alojaron los cuerpos hasta el coche que supuestamente escaparon esas personas que cometieron el crimen, o si había rastros de ruedas, de gasolina. Es que, no sé, no hay absolutamente nada sobre eso. Y es lo que a mucha gente, y a mí también, le parece tan extraño de este crimen. Vamos a comentar ahora más noticias del caso. ¿A quién pertenece el detalle de la pisada en el cuerpo de Paloma? Parece difícil de creer, pero es real. Lo que nosotros te estamos mostrando, que te lo venimos mostrando en exclusiva, en Crónica, es algo que, y lo voy a decir con el mayor de los respetos, se le pasó a la investigación. Capaz que vos me estás diciendo, ¿cómo se le pasó? Sí, se le pasó. Esto lo aportan como diciendo, che, ¿de quién es esta huella? ¿De qué huella me hablás? Dijeron del otro lado de la investigación y le muestran. De acá. Exactamente, las rayitas en cuestión. Esto es la espalda de Paloma y ahora hay que ponerse a pensar qué pasó. La tenían con el pie. La retuvieron. La retuvieron mientras le daban vamos a decir el piedrazo, porque no puede ser no la piedra. La patearon. Pará. Pero la huella del calzado es una huella muy sencilla. Pero fíjate, espera. Emma, estamos en vivo y en directo con vos. Mirá, si esto es una huella, efectivamente la información dice que es una huella. De una pisada. Claro, si es una huella esto, fíjate el terreno. Emma, recién lo decía a Ezequiel también, que es un perito de parte, le decía, podemos ver el lugar, y Ezequiel decía, acá, ahora estamos en vivo y en directo con Emanuel, ahí. ¿Cómo no va a tener la huella? Mirá lo que tuvo que pisar. Claro, es automática la huella. Claro, pero acá lo que a mí por lo menos me presenta la duda, y entiendo la investigación también, vamos a poner el hipotético caso que tenemos 5 o 6 personas que nosotros dudamos. Sí. Que no te digo que sean responsables o asesinos, que dudamos. Pregunta, ¿no se le puede medir el pie? Sí. Pero pará, este es un fragmento de una huella que además, si yo no recuerdo mal, por el dibujo que hace, sería una ojota. Podría ser una ojota. Porque ninguna zapatilla tiene una huella tan regular. Podría ser una ojota. Una ojota de esas brasileras. Sí, complicado caminar en ojotas por ese predio, pero bueno. ¿Cómo? Complicado caminar en ojotas por ese predio. Es lo que yo digo, sí, pero bueno, calor, verano. Por ahí alguien que está en situación de calle puede estar con un calzado. También puede ser una zapatilla. Lo que a mí me aportaban es que estaría más para el lado de ojota por el tipo de pisada. Hay un calzado, perdón, Mary, hay un calzado similar a la ojota. Hay un calzado. ¿Una alpargata? Alpargata. La alpargata pero tiene otra canaleta la alpargata. No, hay con canaletas así también. Hay algunas con canaletas así. Bueno, está bien, sí, la que tiene suela de goma. Exacto. Yo pensé que ibas a la otra. No, la que no se puede puede mojar. No la que la tiene el hilo. yute. Claro, es la otra. Yo pensé que ibas a la de yute y dije, no entendía. No, es la otra. Ahora, fíjate. No está mal la huella. Esta huella es el terreno. Fíjate el terreno. Mostremos, por favor, el terreno con la huella y te vas a dar cuenta que el que pisó el agua o un poquito el barro es el que dejó la marca acá. No se les escapó. Paloma es una chica... No lo fueron a buscar. Bueno, Paloma es una chica... Ahí está, mira. Era una chica físicamente menudita. Correcto. Más bajita que yo, incluso. Es más alta que Josué. Es más alta que Josué, si pero Josué no tiene 1,70 m. No. Bueno, yo creo que claramente lo que también dicen los peritos es que se necesita por lo menos fuerza masculina para haber generado ese... Y más de uno. Claro, porque si no uno de los dos se hubiera escapado. Claro. O hubiera podido correr, hubiera pedido pedir auxilio. Meli, perdón. Vos tenés acá, vos venís caminando por acá, por donde, cualquier lugar de esto, cualquiera, ¿sí? Hay agua acá, usted abogado, ¿sí? Tiene que investigar, conoce la zona. Si yo piso acá, me saco el zapato, piso acá y piso la espalda de una chica y dejo la marca acá, ¿lo va a buscar al del zapato o no? Para dos cosas. Primero, sí. A ver, Edgar. El día del hecho no había agua. Todo ese campo estaba seco. Por eso que se inició el fuego y empezó a quemar.
Claro, si no hubiera prendido fuego. No estaba esa agua, fue esa agua acumulada de todos estos días que llovió. ¿Sí? Segundo, el problema de la pisada es que si se le escapó en la operación de autopsia, nunca vamos a poder saber si fue una patada, si fue una pisada, si en la posición en que podría haber sido. La pisada sí, porque, perdón, yo tampoco soy perito, pero me acuerdo del caso Loan. Sí. Vos imprimís una fuerza sobre el otro cuerpo. Una cosa es que vos pegues una patada, por ejemplo, caso Baez Sosa, claro, exacto. Claro, pero si y se otra les cosa escapó, es que vos te pares arriba del cuerpo para que no se escape. Está bien, el tema pero si se Edgar, le escapó en la operación de autopsia... Pero te pongo en dame Edgar de investigador. Patada o pisada, perdón, Fede, esto solo pasa. Patada o pisada deja un cuerpo, deja una huella en el cuerpo, no en la remera. Claro, por eso es... Acá es pisada, no es patada. Y no lo sabemos. Pero pará. Pero perdón, Fede. La patada de Thompson a Baez Sosa automáticamente se vio porque quedó la queimada en la dimensión cara. No, pero, de la patada. pero tenías video. Está bien, pero No, además pero la fuerza impresa sobre el Está cuerpo, bien, pero Fede. a mí acá a mí acá me da más, Pisada, perdón, pisada. pero pisada de contener, Sí. no pisada de que ya se murió y la quiero mover. No. Pisada de contener Y para matar. matar. Pará. Yo voy para ahí, Bien. Por eso hay Edgar, dos. Edgar, Correcto, ¿se sabe si es 42, 43, 44? ¿Se sabe esto? Se puede saber. Ya se puede Sí, saber. se puede establecer, saber. claro. ¿Cuánto es claro. esto? Se ¿Cuánto puede es más o establecer la menos? altura, se puede establecer un montón de ¿Y cosas cuánto, con esa huella. ¿Y cuánto puede ser esto? Y este Edgar? es el ancho del calzado. Lo que pasa es que, voy a repetir, como se les escapó a los investigadores del comienzo, Sí. ahora es difícil todo. Sí, está bien, pero yo creo que con lo que dice Carlos es interesante porque me lo han explicado, pues yo traté de que esta foto lo agarre otro perito para que me explique. Y me dijeron que yo a la foto la recorté, obviamente no podemos mostrar toda la foto porque es desagradable todo. Y con algún que otro cálculo se puede saber la altura, Claro. el talle y hasta Todo. se puede saber el peso de la Y el persona. color del pelo se Nada puede de saber. esto lo vieron todo. en la autopsia, Todo. perdón. Tenemos una foto del cuerpo de Paloma y no lo vieron en la autopsia. ¿Cómo Lo que no de casualidad vieron, vimos lo que esto? no vieron es cuando levantaron los cuerpos, la marca en la espalda. Lo de la autopsia entiendo que Perdón. se tendría que rever eso. Yo vuelvo sobre lo mismo, que es más como la pericia psicológica alrededor de la pareja. ¿Por qué Paloma, la pericia psicológica alrededor de la pareja? ¿No? Todo lo que se recoge más allá de lo mecánico, de lo ambiental. O sea, lo que a ellos les estaba pasando. Paloma mintió. Paloma mintió, sí. Esa relación no estaba permitida. No estaba avalada. Eso Lo decía. dicen. Cuando- Pero el problema, Lo- Meli, más sí. allá de que Paloma mintió, que es real que mintió, el que a nadie le llama la atención, poderosamente la atención, en el relato del padre. Cuando el padre Sí, nos relata, llama la atención. pero el relato, pero no digo los investigadores, ¿no? Es muy vívido, o sea, lo cuenta de una manera muy vívida, como si... O sea, hay cosas que ni siquiera se vieron en la autopsia realmente, y él las cuenta como si las supiera desde... Desde el principio. Ahora, Cuanto menos inventó algunas cosas que él hizo sobre el Sí, cuerpo pero de es muy, Paloma a que lo no que voy yo es la ocurrieron. calidad del relato, muy vívido. Pero eso no lo hace Entonces, asesino. Yo no digo, no estoy culpando y no lo digo que sea asesino, digo... O sea, De hecho, está libre. Todo lo que nosotros estamos haciendo es analizando, la justicia determinará quién Exacto. y quién no. Sí, ¿Sí? sí. Ahora, mientras tanto, estamos viendo lo que pasa con respecto ahí al lugar. Ahí está, vamos, pará. ahí está. Arriba a la izquierda, arriba a la izquierda, ¿sí? Lo que estamos viendo es, ahora lo que estamos mostrando, la última, o una de las últimas imágenes, ¿sí? Lo que estamos mostrando de Paloma y Josué. Ahora, lo que veíamos recién tiene que ver con la pisada. Edgar decía, es muy fácil determinar esto. Edgar, yo le pregunto, con respecto a la pisada, esta que estamos viendo acá, estamos hablando de un calzado menor de 40 o mayor de 40. No, primero que yo no estoy viendo la foto 40 de completa. diámetro el tamaño ¿Vos del decís pie. si era No, hombre o no, mujer? no estoy ¿Cuánto viendo, no calza? estamos viendo la imagen completa. 44. o sea, ¿Cuánto estamos- calzás vos? 44. Bueno, ¿Vos decís si era hombre o mujer el asesino? Se A puede eso saber apuntaba. todo. Sí, Se yo creo puede que saber todo. igualmente con el tipo de foto que lo tenemos ahora, creo que es difícil y además como estaba el lugar, no se sabe, lo que nos explicaban es que, lo que me explicaban a mí, que el barro no se sabe si es que trajeron el barro encima o los Sí, pero arrastraron. Fede, espera, me quedé colgada con algo. Pero Hasta pará, ahora siempre pará, supusimos... Por eso Pará, diciendo también. ¿Cuánto Pará. calzás? Pará. ¿Podemos ver eso? Ahí está. Mirá, vos ponés este zapato acá y ya sabés qué pasa. ¿Sí o no? Así. O así. ¿Se sabe? No, yo creo que es así porque por ¿Cómo estaba el Diagonal, zapato? diagonal, ¿no? ¿Así estaba el zapato? No, así No, es. diagonal.
Así. En diagonal. Así. Sí, no sabemos, no sé si va de ahí o de la punta o del lado. A 45. Ya está. Así. Ya se sabe todo, muchachos. No lo fueron a buscar. No tiene olor. No lo fueron a buscar. Pero pará, Carlitos, a ver, yo hago otra situación. Vuelvo a lo mismo. Va a ser clave lo que arrojen las conversaciones preexistentes entre estos chicos y en qué momento realmente esa pareja de papás, los de Paloma, le pierden el rastro. Porque la madre dice cosas que yo no sé si fueron tan así, respecto de, hoy lo conversábamos un rato, respecto de lo que ella dice supuestamente que estaba haciendo para cuando Paloma estaba hipotéticamente yendo para el gimnasio. La madre dice todo el tiempo, por lo menos periodísticamente, ella cuenta, o a la policía cuando van a decir que no aparece la nena o que no volvió, dice que ella estaba haciendo trámites. Con la madre de ella por un tema de salud. Sí, ¿eso está acreditado? ¿Que realmente fue así? Yo lo vengo preguntando bastante seguido y vos hiciste una aclaración muy puntual. Las declaraciones de la madre son estrictamente periodísticas. No se le ha sentado la madre ante un fiscal en donde tiene que decir toda la verdad y eso se pueda comprobar. Yo creo que en las entrevistas que vi 4 o 5, dice siempre lo mismo. No tendría por qué yo dudar de ella. También dice... Hay una duda ahí dando vueltas de que ella podría haber pasado en el medio de su relato por un banco a sacar plata. En caso ¿Y Paloma estaba esperando plata? En caso, claro, porque era la inscripción del gimnasio para que vayan los 3. En caso de que eso sea verdad, es comprobable. Muy fácil de comprobar. Obvio, eso tiene trazabilidad. Un tema bancario, Sol, dale. No, eso justamente iba a preguntar porque ella había mencionado que había pasado por un banco, digo, debe haber algún tipo de comprobante o de hecho la cámara del banco justamente. No, la trazabilidad hoy por hoy de cualquier transacción está... Si vas al fino de las 2 coartadas, que no quiere decir que esto sea mentira, el padre en la casa preparando la comida, la ve salir al gimnasio y él se queda en la casa. Lo que a mí no me cierra de esa historia, tal cual como nos la cuentan, es la siguiente, pero no me cierra a mí, por ahí tranquilamente ocurre de esta manera. Que no te viene cerrando esa parte. Ella dice, ella dice... ¿Ella quién? Paloma, Paloma le dice a su papá, papá me voy al gimnasio. Sale del gimnasio, sale vestida para el gimnasio. Eso para lo que decía Javi. Vestida de deporte, con botella de agua, etcétera, etcétera. Acto seguido, el padre le estaba esperando que vuelva al gimnasio para volver a ir al gimnasio para inscribirse los dos. Pero, ¿Para qué iba a volver 2 veces? Hay un tema, creo yo, ¿qué pensás de eso? A raíz de lo que contaba Ezequiel, lo que dice Edgar, lo que contaba la licenciada con respecto a lo que es el discurso o el mensaje del Papa. Hay algo que no se está investigando. Si nosotros estamos mostrando, Fede consiguió, Horacio consiguió, consiguen información en exclusiva, estamos en el lugar del expediente, y estamos con Emanuel en el lugar donde mataron a los chicos, y no está cercado, es porque no están investigando, muchachos. No, hubo deliberadamente la decisión de no investigar como se debía. Y los padres de Josué... Por eso el primer fiscal tendría que dar algún tipo de respuesta ante la justicia. Y los padres de Josué se quejaron de eso. Los papás de Josué tienen claramente la sensación que no se investigó como se debía esta situación. ¿Por qué? Si hay contactos, si hubo un interés, si hubo negligencia, no lo sé. Pero para los padres claramente se perdieron horas preciosas que hoy habrían dado con él o los responsables del doble crimen. ¿Qué pasa, Edgar? Decime. Siempre cuando hablamos de una investigación tenemos que saber cuáles son las cosas que se presumen como certeras. Una de ellas es, Paloma dijo que estaba descompuesta. Y que por eso no fue al gimnasio. Indispuesta, un tema... Bueno, y que por eso no fue al gimnasio. Lo dijo descompuesto. No, eso lo dijo el padre. Eso lo dijo el padre. Claro, lo dice suave. Lo dijo el padre. Ahora, te voy a repetir. Si ella quería hablar con Josué, podía haber ido a una plaza. Hay miles de lugares donde podían ir a charlar. En ese lugar, si no conoces, no vas. Porque ese lugar es un lugar que no es accesible. Ahora está totalmente desconocido. Ahora tenés una calle, tenés postes de luz, pero en ese momento... Edgar, perdón la interrupción. ¿Se investiga bien o mal? Y se investigó mal. Bien. ¿Apunta a alguien que los entregó o apunta a algo deliberado? No, voy a repetir. Como no hay... La verdad es que no hay nada fehaciente donde vos puedas decir, bueno, vamos a ir por acá. No se abraza ninguna hipótesis. Todas, por ahora, son válidas. Todas.
todas. Cuando hablo de todas, hablo hasta de los padres. ¿Quién investigó todas. mal? ¿El viejo fiscal o el actual también? El principal, el primero. Todas son válidas, todas. No, ¿quién investigó mal? Cuando decís la investigación fue mala, ¿el primer fiscal, Bustos Rivas, o el actual también? El fiscal investiga mal. Perdón. No preservó el lugar como lo debería haber preservado. ¿Cómo? Perdón, Javi, ¿no preservó el lugar? Y no, si lo prendieron fuego. Emma, perdón, estamos en vivo y en directo con vos en el lugar. Vos mostrabas el lugar junto a Ezequiel Vázquez, perito de una de las partes, donde mataron a los chicos. Emma, tú, dale. Emma, estamos en vivo y en directo con vos, estamos mostrando el lugar donde aparecieron los cuerpos, donde supuestamente, según la investigación, mataron a Paloma y Josué. Ahora, fíjate que el lugar no está resguardado. No está resguardado, Javi, míralo. Y lo que me pregunto yo, bueno, eso desde ya, pero si no estuvo resguardado las 24 horas del hallazgo, menos vas a esperar que esté resguardado a un mes y 2 días. No tiene sentido. Igual, pero estaban recién los chicos ahí. No. Mira, si vos hallarías ahora cualquier elemento, que vos digas, me puede servir para la investigación, no es válido. Porque el lugar no estuvo preservado. Entonces, claro. yo podría plantar inclusive una zapatilla, un arma, lo que yo quiera plantar y decir, miren lo que encontré. No tiene valor, no tiene valor investigativo. Les pregunto a los dos que tienen mucha experiencia en distintas investigaciones criminales. Parecieran ser... Porque está claro que hoy no hay ningún indicio claro, pero porque lo perdieron. Pero por entorpecimiento. Por entorpecimiento o por negligencia. Pero pareciera ser que son personas experimentadas las que asesinaron a Paloma y a Josué. Para mí, mi punto de vista, no. Mi punto de vista es más, no sé si lo querían asesinar y quizás lo que querían que escarmienten y se les fue la brutalidad. Se le fue la mano. A ver, para mí el hilo conductor es este. Cuando ella sale con un GPS, con una información de que va a algún lado y ella no cumple lo que dijo, donde ya no estaba avalada una relación, ahí algo pasa, quizás la habían mandado a seguir, quizás... un tercero. Un tercero. No estoy hablando que el culpable sea el mismo. Para mí el autor material es uno y el autor intelectual es otro. A ver, hoy los padres de... estamos en vivo en el lugar, ¿nos está llamando Zorrito? Dale, vamos con vos, Zorrito. Sí, Beni, continuamos acá en el lugar y una de las frases más que me llamó la atención de las que dijo hoy el doctor Carlos Diegues fue que están trabajando en una hipótesis de crimen de odio. Ahora bien, crimen de odio, odiarte odia a una persona que te conoce, no un fisura que te encuentra acá pero mira, hermano, y a los 2 minutos de que te ¿Pero ve... de odio en qué sentido? Te mata de la manera... se dice por cuestión de orientación sexual o etnia. Hay gente que mata por el placer de matar también. ¿Odio de qué? ¿Porque era evangélica ella o por qué? Mirá. Pará que está Emma en vivo. Emma, dale. Sí, bueno, también lo que nos contaba Ezequiel, que en las próximas horas se puede producir una detención o más. Lo que me llega a mí es que hay 3 personas en las que tienen puesta la mirada, que no son ni uno ni dos, que serían 3, y que pueden ser los asesinos de los chicos. Y ninguna no saldría de 3 personas. ¿Y yo lo que familia los 3? ¿Del entorno, Emma? Podría ser. Podría ser. No, quería decir esto. A ver, vuelvo a la relación entre ellos dos. Nosotros la semana pasada, Carlitos, hablamos con una testigo clave, reveladora. Tenía mucho miedo de ir a declarar. La convencimos nosotros para que vaya a declarar directamente con el doctor Diegues porque tenía terror de hacerlo ante sede tribunalicia. Ella acredita, porque es una persona del entorno escolar, que Paloma estaba mal. Paloma estaba angustiada. Paloma pasaba los recreos sola. Paloma se había rapado el pelo como un castigo por parte del papá y que esa relación estaba prohibida. Y esta testigo clave, Carlitos, dijo concretamente, si ellos no hubieran estado juntos, no los habrían asesinado. Había una clara oposición, ¿por qué te digo esto? Una clara oposición a esta relación. Hoy los papás de Paloma dijeron televisivamente, la chica estaba pasando un momento bárbaro. Es más, esta relación la hacía sentir bárbara. Pero ¿No era que no querían que estuviera con este chico? Pero pará. Los padres, recién lo decía la licenciada, recién la licenciada hablaba de lo que tiene que ver con la aprobación o no y el entorno. Emma, vos estás hablando de la posibilidad de alguna persona del entorno que sabe más de lo que contó hasta el momento, Emma. De alguna persona no, de algunas.
Serían hasta 3. Es más, están investigando algo muy importante. El día